¿Qué hace Fede? ¿Cómo andás, Gonza? Lo tenemos a Fede Marcel acá, el señor de los libros en esta ciudad de Ushuaia. Y no hacemos radio juntos desde que hacíamos en Radioactiva con Luz Scarpati. 2014. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba el programa? No me acuerdo. Tenía un nombre raro. Era los sábados a la noche en una radio comunitaria, ¿se imaginan lo que era ese programa? Tomábamos más cerveza que hacíamos aire. Y éramos jóvenes también. Éramos jóvenes y tomábamos mucha cerveza. 10 años atrás más. Un poquito Sí, más. un poquito Un poco más. Así que un placer que nos volvamos a encontrar en un estudio en vivo, ¿no? Y igualmente, Gonza, la verdad que sí. Siempre, bueno, después nos hemos cruzado, siempre estamos haciendo algo juntos, pero, Sí. pero puntualmente ayer hacía un montón que no hacíamos. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, y nada, vamos a hacer, le digo a la gente, es una columna literaria. Una columna de literatura. Y a donde vos quieras desvariar, yo trato De seguirme. De seguirte, efectivamente. Bueno. Así que, ¿qué trajiste para estrenarte? Hoy, mira, te traje a un autor de culto argentino que se llama Salvador Benesdra. Ajá. Salvador Benesdra tiene 2 obras en su haber, falleció ya hace un tiempo. O sea, escribió 2 libros. Solamente 2 libros. Escribió El Traductor y escribió El Camino Total. Ok. ¿Okay? Uno es una novela y el otro es una especie de libro de autoayuda. Pero todavía no voy a contarte acerca de los libros y tampoco voy a contarte acerca de Benesdra. Bueno. Podemos hacer un periplo, Dale. tal vez un poco más interesante con respecto a esto. ¿Cómo no? Acerca del circuito editorial. O sea, hay algunas obras, podemos decir, así en términos generales, que los autores que pudieron vivir de la literatura, el suceso de vivir de la literatura, Sí. de yo soy escritor, me dedico a la escritura. Escribo y me pagan. Y me pagan por esto. Gano plata. Gano plata en Occidente, transcurre desde 1950, o sea, desde la segunda mitad del siglo XX. Ok, o sea que con sus primeros libros Borges no vivía. No vivía, claro que no. No, palo. Vivía de rentas, fue bibliotecario. Roberto Art toda la vida trabajó como periodista. Claro. Y escribió, digamos, solamente en Argentina se daba la particularidad, digamos, durante la primera mitad del siglo XX, era que los hacendados, o sea, los de rancio abolengo, eran los intelectuales que podían publicar un libro cada 10 años, cultivando un estilo preciosista, muy copado y demás. Cortázar, incluso ya llegado en la segunda mitad del siglo XX, trabaja durante muchos años como maestro. Hasta Claro. que después, una vez logrado cierta renombre y cierta fama, puede dedicarse a la escritura. Ujú. Pero siempre es después del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Bien. Previo a eso, y si nos vamos hacia los anales históricos del origen de la literatura, prácticamente nadie pudo vivir de la literatura. Entonces los circuitos, la historia de la literatura está llena de gente, de grandes genios que murieron en la más absoluta y abyecta pobreza y desigualdad. Claro. No sé, pensemos en Edgar Allan Poe, padre de la literatura Claro. moderna. Poe muere ebrio, tirado Sí. en un bar, cual un pordiosero. Pobre tipo. Lovecraft, padre del horror moderno también, ¿no? De alguna manera heredero, solo en una casa victoriana con sus tías, escribiendo y trabajando por miserias, ¿no? Mandándose cartas, viviendo de rentas Claro. muy pero muy reducidas. Y así un montón. Tenés algunos, tal vez, durante el siglo XVIII y siglo XIX, que lograron cierta cosa, pero estaba más ligado, cierta fortuna, cierta comodidad económica, pero estaba más ligado al circuito editorial del diario. Pensemos en Dickens o en Dumas, que escribían en formato de folletín. Claro. Entonces salía con el Con diario, el diario. no sé, el escritor de Sherlock Holmes, también Conan Doyle, ¿no? Sí, que Ah, se hizo famoso ahora en redes por un video de Cintia Fernández, no sé si lo viste. No, Creo que se llama Cintia Fernández. ok. Una modelo, no sé, una chica, Ajá. que se quejaba, por supuesto que lleva a sus hijos, o a su hija, hijo, no sé qué, de la que se estaba quejando, a un colegio bien. Ajá, como, claro. como nosotros, Claro. gente como uno. Donde Y- no damos clase nosotros, digamos. Claro. Y se quejaba porque le hacían leer, claro, cosas así. De Conan Doyle. Y mencionó específicamente a Sherlock Holmes. A Sherlock Holmes. Sí. Está re bueno Sherlock Como que Holmes. como que no le gustaba a ella, me parece capaz que los no. hijos leyeran eso, pero porque era mucho, no porque fuera, no por un tema ideológico, Claro. sino como que le mandaban tarea a la casa, qué sé Yo yo. qué sé, Sherlock Holmes son cuentos. Sí, no, o sea, no es mucho. Sí, es, no es- sé. es formato policial inglés. Bueno, no sé, ¿viste? no sé qué será mucho para ella. Y también qué edad tienen los chicos. Pero bueno, por fuera de eso, digamos, hay muy pocos antecedentes de escritores que pudieron vivir de la literatura. E incluso en el siglo XX
también ha ocurrido que el circuito editorial ha mirado o ha tenido una mirada condescendiente con determinadas obras, equivocadamente, y después esas obras han trascendido. Ajá. Y han logrado, digamos, como un estatus Claro. de... Incluso tal vez ya post-mortem, ¿no? Me imagino que debe claro. haber mucho ejemplo de escritor que se hizo famoso después de morir. Es muy común eso, es muy común también eso en la historia de la literatura. Y yo te voy a contar... Los herederos contentos. Y hoy traje justamente 3, que te los voy a empalmar con finalmente Benedra. O sea, hay 2 antecedentes que son conocidos, pero que me gustaría traerlos un poco a colación. Bueno. Harold Bloom fue un excelente crítico literario, tal vez el lector definitivo, aquel que entendió la literatura del siglo XX, con todas las complejidades que eso trajo, y propuso un modelo de mirada sobre la literatura que de alguna manera contemplaba la complejidad del mundo y el entramado político también, ¿no? Él escribe un libro muy importante, escribe muchos libros muy importantes, pero hay uno que se llama El Canon Occidental. En el canon occidental, en lo que va a decir, es que el siglo XX no se puede explicar sin 5 escritores. Hay 5 grandes escritores que condicionan el siglo XX. Vos no podés pasar por la historiografía del siglo XX intentando tener una cabal mirada de Occidente sin visitar la obra de estos 5 tipos, porque condicionaron la manera de pensar el siglo XX y lo reflejaron muy bien. Okay. Y estos 5 tipos son escuelas en sí mismas, no pertenecen a escuelas literarias. Pues vos agarrás y vos tenés modelos literarios puntuales, no sé, realismo mágico. Entonces agarrás y englobás a 7 tipos, claro. Yo qué sé, viste, la nueva ola de ciencia ficción inglesa, y agarrás y metés a 7 tipos más, ¿no? Me hace acordar a... algunos dicen que Akira Kurosawa es un género en sí mismo en el cine. O sea, existe la ficción, las películas de época, el humor, no sé qué, y Akira Kurosawa. Exactamente. Okay. Bueno, tiene ese mismo estatus, estos 5 tipos, ¿no? Son Faulkner, que es norteamericano, Borges. Mirá, Borges estamos ahí. Estamos ahí, sí, bien, sí. Bien, Borges bien. detenta. Está Proust, que es francés, Kafka y Joyce. Mirá. Que es irlandés, ¿no? Y la historia de Kafka, de todos los otros, todos publicaron. Pero la historia de Kafka es muy particular. Kafka tiene otra característica. Que Kafka tiene esta particularidad que lo hace único, además, en el circuito editorial. Claro. Kafka edita muy poquitos libros a lo largo de su vida, y con muy poquito renombre. Muere casi siendo una pequeña luminaria dentro del escenario cultural de Praga en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Había editado La Metamorfosis, creo que Cartas al Padre, algún textito más en algunos lugares. Era un dependiente, trabajaba en aduana, dependiente de aduana el tipo. O sea, un burócrata. Era un burócrata, ¿no? Sí. Y él reflejó muy bien ese universo, agarró el universo de la burocracia y lo transformó en metafísica. Claro. Pero lo interesante es que Kafka escribió mucho, una producción muy grande. Escribió muchos cuentos y varias novelas muy complejas y súper interesantes. Y el tipo, cuando se está por morir, muere a una edad muy temprana, tiene a su mejor amigo que se llama Max Brod. Y en su lecho de muerte, a Max Brod, él se está por morir y le hace jurar a su mejor amigo que quemara todos sus libros. O sea, mi obra no merece la memoria de la humanidad, mi obra merece el fuego. O sea, perdón, eran libros que él había escrito y que no había publicado. Pero no había publicado. Tenía los manuscritos, por eso. En un arcón están guardados ahí los manuscritos y los textos que él había elaborado a lo largo de toda su vida. Claro. Y el tipo le agarra y le dice a Max Brod, mi obra merece el olvido, el fuego. No vale la pena. Quémalo, por favor. Mirá. Y Brod lo agarra, le toma la mano en su lecho de muerte, lo mira a los ojos y le dice, sí, loco, voy a prender fuego todo. Despreocupate. Yo te lo juro, en tu lecho de muerte, como tu mejor amigo que soy. Claro. Kafka muere y por supuesto Max Brod traiciona. Y gracias a esa traición... Pero, a ver si se sabe. Ya lo iba, digamos, cuando le promete que lo iba a hacer, ¿ya sabía que lo iba a cagar? ¿O una vez que fue? Ya sabía. Sí, no lo sé. Sí, porque... pero ya había leído. Claro, entonces. porque él era el Albacias. Capaz que lo leyó después. No, él era Albacias. O sea, Max Brod estaba convencido de que Kafka era uno de los grandes escritores del siglo XX. Okay. Y él le había acompañado gran parte de su proceso creativo y de su proceso editorial. Él había intentado muchas veces que Kafka pudiera publicar. Tipo ser mecenas, una cosa así. ¿Viste? Era como el manager, si querés. O era el Coppola. ¿Viste? El Coppola de Kafka. Y él sabía lo que había ahí. Y por supuesto lo traiciona, y gracias a esa traición,
que es una traición muy fuerte, porque tenés que traicionar a alguien digamos, en su último deseo. Sí, tal cual. Es re fuerte, loco. Claro, uno puede decir que es bastante condenable. Pero no lo vamos a condenar. No, claro. Porque lo que el tipo salvó es una de las grandes obras de la humanidad. Es una buena traición esa. Es una buena traición. No. Es tipo, no sé, Gonzalo, prometeme, en mi lecho de muerte, vas a prender fuego, la biblioteca de Alejandría. Vos me decís, sí, Fede. Claro. Y después no lo haces. Claro. Está muy bien, loco. Claro, claro. Yo era el equivocado. ¿No? Entonces ahí tenés una circunstancia en la cual el circuito editorial, de alguna manera, negó o no dio lugar a una voz increíblemente original y poderosa como era la de Kafka, y se ¿Estamos reconoció. hablando de qué años? Y esto estamos hablando, Kafka muere en el 30 y pico, ahora no me acuerdo, pero 19, 30 y pico. ¿Es la industria no le dio bola o la industria era un bebé recién nacido? No, la industria ya en aquel entonces producían grandes obras, siempre fue muy difícil ingresar. No lo comprendieron. No lo entendieron. Y después finalmente sí, estamos pensando El Castillo, pensemos en el proceso, es una obra fundamental para entender los circuitos o los procesos dictatoriales por medio de una fantasía o de una metáfora, ¿no? Para entender los gobiernos gigantescos y autoritarios de toda la primera mitad del siglo XX. Es una obra que se resignifica todo el tiempo. Claro. La historia de Joseph K. Y lo tenemos gracias a la tradición de Brod. Mirá. ¿Viste? Entonces tenemos ese. Después Hay que reivindicar a la traición. Hay que reivindicar a la traición. Como Roberto Arlt. Es decir, es un tema de... es una cuestión de contexto. Claro, podemos decirlo así. Todo es contexto, ¿no? Podemos decirlo así. Para que viste, todo es contexto. Porque sí, porque nada, tiene que ver con una cuestión de practicidad sobre todo. Claro. Nada de absolutos por estos lados. Claro. Después hay hay otra historia de otro libro muy interesante que se llama La Conjura de los Necios. Ajá. La Conjura de los Necios lo escribe Kennedy Toole. Kennedy Toole escribe durante 10 años esa obra, escribe esa sola novela. Kennedy Toole vivía con su madre, una anciana, ¿no? Y él estaba convencido de estar escribiendo la gran novela de Norteamérica. Para los norteamericanos, todo escritor norteamericano está detrás de la gran novela norteamericana, de su Moby Dick. Ok. Esa es como la utopía que ellos persiguen. Todos quieren escribir su Moby Dick. Todos quieren escribir su Moby Dick, ¿no? Claro. Lo cual es un poco también, ¿no? Porque es como querer escribir Moby Dick, también, digamos, es un poco hacer referencia al propio cuento. Claro, la propia novela de Melville, ¿no? Claro. Pero quieren esa novela que de alguna manera sea el espejo de su época. Yo tengo una amiga que es una especialista en Stephen King, Ajá. una de las autoridades en materia de King, tal vez de la que más sepan acá en el país, y ella está convencida de que Stephen King ya escribió la gran novela norteamericana. O sea que la obra de King es la gran novela norteamericana. Ok. Porque la Norteamérica actual es el horror. Y solamente el horror de King retrata la verdadera cara de la Norteamérica de los últimos 60 años, ¿no? Pero de todas maneras es algo que todavía es el gran peso, digamos, de los escritores norteamericanos, de escribir la gran novela norteamericana. Y tú le estás convencido que la había escrito la gran novela norteamericana, que es La Conjura de los Necios. Es un libro grande, de muchas hojas, un manuscrito muy pero muy grande, escrito en código humorístico, con un personaje muy bueno que se llama Ignatius Reilly. Y este personaje es un personaje que vive con su madre, está convencido que es un genio, y que hay una conspiración de idiotas en el mundo, en el cual él es el único tipo medianamente inteligente, y vos asistís, digamos, a una relación tortuosa, romántica que tiene con una novia de izquierda con la que se cartea, y el tipo va probando, la madre en un momento le dice, tenés 35 años, salí a trabajar, te lo pido por favor, y el tipo dice, bueno, está bien, viste, hoy sería una especie de... No sé si un incel, pero bueno, tiene algunas características, digamos, Malos hábitos, me dicen. Malos hábitos, es así, se llama Malos Hábitos, gracias. Malos hábitos se llama el programa que hacíamos con Fede y con Luz Scarpati en Radioactivo. Perdón la interrupción. Esa digresión, mira. Volví a hacer un flashback. Sí. Enorme. Y tú le escribes esta novela que es muy graciosa, es muy, pero muy graciosa y muy divertida. Y lo intentó publicar durante 10 años.
y nunca se le editaron. El tipo, cansado de ese fracaso continuo y sistemático, de que el mundo no comprendiera su genio, se quita la vida. Se mata. Ok. Dice, ya fue todo, no me merecen, y se pega el viaje. La que queda es la madre. La madre era una ancianita que no había leído el libro, pero por memoria a su hijo siguió insistiendo sobre la necesidad de la publicación, ¿viste? Ujú. En un momento, después de agotar todas las editoriales de Nueva Orleans, terminó en una muy pequeña editorial en un campus universitario que editaba material de lectura universitaria, de doctorados y demás, ¿no? La mina había ido muchísimas veces, muchas, pero muchas veces había ido a lo largo del último mes a la editorial. El editor nunca la atendía. En un momento la vieja va, se le instala y dice, yo no me voy sin hablar con él. La secretaria la agarra, le comunica esto y el tipo le dice, ¿sabes qué? Tráeme el manuscrito y yo le voy a explicar a esa señora por qué yo no puedo publicar esta obra, porque esta obra es impublicable. Le voy a romper el corazón, pero ya está. Ya estaba cansado. O sea, el hombre. estoy podrido de que venga todo el tiempo. Si tengo que ser cruel, voy a ser cruel con ella. Dice el tipo, ¿no? Entonces se sienta la señora, el tipo agarra el manuscrito y dice, bueno, yo, señora, ¿cómo está? Le voy a leer acá un fragmento de por qué este libro no se puede editar. Y agarra la primera hoja y lee, ¿no? Bueno, acá en esta... Cancela todas las citas que tengo hoy a la tarde, señora. Venga mañana, Mirá. le dice el tipo. No pudo parar de leer. O sea, el tipo Esa obra. arrancó ahí y el primer párrafo ya le voló el cerebro. Ya le voló ¿qué le había pasado a Tull? Nunca nadie había leído ni siquiera la primera oración Mirá. de su obra. No le A este dieron tipo- ni la chance. Ni la chance. Es muy difícil entrar en el circuito editorial de las grandes editoriales. Nosotros, en una anécdota muy similar que la cuenta muy bien y muy graciosamente también Liliana Bodoc, nosotros tenemos una saga de literatura fantástica hermosa, que es la saga del Venado, que es una trilogía con un apéndice. Sí. Son 4 libros bellísimos de Liliana Bodoc, que es argentina, y No ella era- escribe... el otro día vi yo de clase, como Ajá. vos bien sabes, y bueno, una de las alumnas tenía Estaba leyendo... la saga del venado ahí arriba del escritorio. La debe estar pasando bomba esa Y chica. bueno, cuando yo iba a la secundaria, no leíamos Bodoc, pero porque no había salido todavía. ¿O Claro, por no, qué? porque Bodoc comienza a editar en el 2000. Ah, La primera, o sea, Bueno, el bueno. Venado es del 2000. claro, está bien. El Venado es del 2000. Sí, y- los programas. No, yo leía El Hobbit, El Señor de los Anillos. Claro. El fantástico era eso. Claro. Bueno, ella es tributaria de eso. No, ni Y- hablar, ¿no? lógicamente, y está bien leer Tolkien ni hablar, pero claro, Bodoc es. Yo en el 2003 terminé secundaria, no iba a leer nunca. Ahora entiendo por qué. Perdón. Ella cuenta que el tipo que le terminé editando, que es Alfaguara, tenía Bodoc había enviado la novela a un montón de lugares, Claro, un montón de editoriales, y nunca nadie le contestaba. Y dice, este tipo lo llaman por teléfono, está en una reunión de trabajo hablando por teléfono, y se pone a hacer garabatos sobre una hoja que tenía sobre la hoja el manuscrito. Entonces el tipo, mientras está charlando y está haciendo garabatos sobre el papel, lee la primera línea del mientras inicio. hablaba por teléfono. Claro, o sea, el tipo Estaba rayando haciendo el monigotes, manuscrito. claro. Hablando de precios, costos, y lee la primera y deja de hacer monigotes, deja de prestar atención, cuelga, y en una sentada se lee la mitad de la novela. Mirá, La llama, ya cerremos con esta piba. Ya cerremos con claro. esta piba. Impresionante. Y, Que se fue joven, se fue además, joven. lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Y acá llegamos. Vos cruzaste mails con ella, ¿no? No, la conocí. Ah, ¿la conociste? Sí, la conocí. Era Mirá vos. docente y vino a... Yo tenía un programa de incentivación a la lectura en el Colegio Los Andes. Los Andes, claro. Y ella vino de visita un día y tenía ganas de juntarse con lectores. Y yo trabajaba fuertemente con la saga del Venado. Y tenía un grupo de chicos que no solamente se habían hecho fanáticos que habían leído la obra de ella, la trilogía y demás, sino que además jugaban rol. Eran Bodokers. Eran bodokers Ujú. y jugaban juegos de rol, eran roleros. Unos mirá. ñoños de cuidado. Sí, heavy metal. Con un nivel de fascinación, y habían creado un universo de rol basado en la saga del Venado. ¿Lo inventaron ellos? Claro, Ah, mirá, cracks. porque eran roleros, Sí, ¿viste? sí, Entonces sí. agarraron la estructura. Está bien, pero no inventaron la historia. jugaban Calabozos y Dragones, se inventaron su juego. Claro, se inventaron su juego. Claro, se inventaron su juego. Habían ya jugado varios juegos de rol y dijeron, che, todos compartimos este universo. Entonces el máster narraba una narrativa dentro del universo de Bodoc. Claro. Mirá qué bueno. Y vino Bodoc, se sentó con ellos, y lo loco fue que se sentó y los escuchó durante 4 horas mientras ellos le explicaban. Ella no sabía lo que eran los juegos de rol. Y Mirá. los chicos se sentaron y le dieron una clase de juegos de rol durante
largas horas ahí, ella fascinada, encantada con... Mirá qué linda experiencia. Era divina, bueno. divina, muy amable, una señora bellísima, Mirá vos. Liliana. Y llegamos a Benedra. Ok. ¿Ok? Ahí estuvo todo el rulo que hicimos. Acá, todo esto solamente para contarte acerca de Salvador Benedra. La historia de Benedra es muy divertida y muy trágica. Benedra se quita la vida en el 96. Ok. ¿Okay? Era escritor, periodista y psicólogo. Mirá. Benedra había sido un pibe con una inteligencia desmedida para su edad. Desmedida, pero al punto de que terminó la secundaria en 3 años, se recibió en psicología en 2, digamos, hablaba 7 idiomas, era un políglota consumado, era brillante. Su juventud el tipo había viajado a Europa y comienza a tener episodios, se brotaba, ¿no? Una serie de brotes psicóticos, ¿no? O sea, tenía como estos episodios. Ujú. Por el medio del cual el tipo termina, dicen que había leído a una edad muy temprana, a los 12 años ya había leído a Marx y a Lenin. Mirá. Y siendo adolescente ya militaba en el Partido Obrero. Claro. O sea, fue un trosco, mi rey. ¿A Partido Obrero de acá? De acá. Benedra en los 80. Claro, ¿viste? claro. En los 80 ya el tipo curtía ese palo. Cuando viaja a Europa, tiene 2 episodios y lo termina internando en París, Ajá. en un psiquiátrico en París. En el tiempo que el tipo está en París, organiza una revuelta, un motín. Dentro del... O sea, organiza, porque el tipo además hablaba francés, ¿no? Como te decía, Claro, hablaba claro. 7 idiomas, organiza a los muchachos, a los pacientes del psiquiátrico, para mejoras de condiciones de vida. Por supuesto, una mirada completamente de izquierda, Claro, sindicalizados, ¿no? O sea, era muy del palo. Sí. Muy del palo, Mirá ¿no? vos. Muy gracioso eso. Cuando él vuelve a Argentina, se dedica a escribir. Durante la primera conformación él era experto en política internacional, Benedra, y forma parte de ese primer tándem de Página 12, Mirá. con Lanata, Berbinsky, Sí. Soriano y Sí, él, sí, ¿no? sí. El página, original página. Original Página, full progre, Claro. full de izquierda, Olvídate. en pleno proceso menemista. Claro. Pleno proceso menemista. Acá se da que cuando llega el menemismo y aparece otra vez la figura del desguace del Estado, además de llevarse puesto absolutamente todo, aquellos que atravesamos los 90, por ahí lo recordamos con Ujú. Ahora hay una cosa, viste, de nostalgia noventosa medio extraña. No Basado, tiene no, idea. chicos, estuvimos en los 90, No fue tiene idea. tierra arrasada. Sí. Pero bueno, por fuera de esas reescrituras, así de una historia como muy reciente, es muy raro. Una de las cosas que se destruye en Argentina, que había logrado sobrevivir a los 70 y a los 80 en Argentina, en el circuito editorial. Con la apertura de las importaciones aparecen los grandes pulpos y toda la industria editorial cierra, se destruye, pero por completo. Acá se publicaban cómics nacionales, se traducían cómics internacionales, en una industria pujante y muy fuerte que se destruye de la noche a la mañana. Por lo tanto, comenzar a publicar en los 90 fue muy difícil. Era muy, pero muy difícil publicar en los 90. Sobre todo si eras un escritor novel, digamos, ¿no? Que no tenía obra previa. La gran mayoría de los grandes escritores argentinos editaba fuera, en otras casas editoriales más pero más grandes, ¿no? Así que él escribe El Traductor. Esta novela de largo aliento, muy linda en este caso, editada por Eterna Cadencia, en una edición muy pero muy linda. Eterna Cadencia, me encanta. Eterna Cadencia, muy pero muy linda. La Rescata, en este caso, tiene una edición previa que es de Ediciones Las Flores. El primero que le edita en el 98. Se quita la vida en el 96. Ok, o sea, que este es el primer libro que le editan y se lo editan post-mortem. Todo lo de él, los 2 Todo. libros, están editados post-mortem Mirá. de Benedra. Él intenta durante muchos años, lo manda a una serie de concursos, en una ni tronco de bola, lo vuelve a presentar en un concurso, llega a la final, pero no es seleccionado. ¿Y qué es lo que el tipo llega ahí como una especie tiene? Porque él tenía una especie de sueño utópico, Benedra, en el cual
quería vivir de la literatura. O sea, no quería pegarla con la literatura. Era un tipo muy inteligente, muy pero muy inteligente, que decía, bueno, ¿qué es lo que tengo? Y yo tengo que pegarla con la literatura. No quería ser un escritor torturado, ni siquiera vivir. Quiero pegarla, quiero vivir de escribir libros. Dame un gol. ¿Viste? Intenta con el traductor, no se le da bien. Que se vendía mucho en aquel entonces. Mucho, pero mucho, libros de autoayuda. Entonces Venedra dice, voy a escribir un libro de autoayuda. La quería pegar a toda la quería pegarme. O sea, intenté con la literatura. Escribí una gran obra literaria, escribí una gran novela, que es el símbolo de una época. Es una fotografía sociocultural de lo que yo considero que pasa en el país, el traductor. No funcionó. Hice full literatura y no funcionó. Bueno, ahora voy a hacer full banalidad. Voy a escribir un libro de autoayuda, dice el tipo, y escribe El Camino Total. Camino Total. Pero por supuesto que no puede escribir un libro de autoayuda, porque un libro de autoayuda es básicamente una mentira. Claro. ¿No? Es una estafa, chicos. Los libros de autoayuda, digámoslo, las cosas como son. Sí, se los estamos transmitiendo acá en este momento. Un libro de autoayuda es un esquema Ponzi, es el esquema Ponzi de la literatura. Básicamente es eso. Es un esquema Ponzi. Es un esquema Ponzi, es una estafa. No lean libros de autoayuda, vayan al psicólogo, no sé, claro. Hagan deporte, hagan otras cosas. No lean libros de autoayuda. Si compras Rolón, ya estás bordeando. Sí, estás ahí. Estás... Bueno, entonces terminó escribiendo. Termina escribiendo, como no puede escribir un libro de autoayuda, no puede escribirlo, porque no está en él. Claro. Escribir un libro de autoayuda, termina escribiendo El Camino Total. Como era un tipo muy leído y muy inteligente, comienza a agarrar cosas del Zen. Dice, bueno, tengo que hacer un libro de autoayuda, voy a hacer una cosa del Zen, voy a agarrar por acá, voy a tomar un poquito de psicología actual, lo voy a hacer en una mezcla, pero claro, la neurosis del tipo era tan grande que no podía ser infiel sobre sí mismo. Entonces termina escribiendo un libro muy divertido, que son, el Camino Total dice, técnicas no ingenuas de autoayuda para gente en crisis en tiempos de cambio. Okay. ¿No? El tipo va a decir que la única manera de atravesar el dolor es sumergirte en el dolor, que vos tenés que ir al nexo del dolor, tenés que hacerte mierda. Mirá. Hacerte mierda, destruir tu propia psiquis para el no ser. Claro. Que en realidad lo que termina siendo es un ensayo acerca de la psiquis en la modernidad. Atravesado por diferentes... Él lo que sí te termina proponiendo es un camino posible. Lo que pasa es que no se parece a nada que alguien haya propuesto nunca. Claro. Pero las reflexiones que Venedra propone son muy, pero muy válidas y súper interesantes. Un libro inclasificable e imperdible. En este tiene un prólogo bellísimo y muy lindo de Fabián Casas. Fabián Casas es un gran poeta nacional, un tipo muy pero muy lúcido, que escribe muy pero muy bonito. Si les gusta un poco la poesía, acérquense a la obra de Fabián Casas, que no se van a sentir decepcionados ni en pedo. Y en El Traductor, en la primera obra de él, que después se edita, y ahora se transforma de culto. Hoy la crítica literaria mira estos dos libros y dice, qué genio nos perdimos. Claro. Qué tipo enorme y qué lúcido que era Venedra. A pesar de sus brotes y además cuentan una anécdota muy linda en la cual el tipo se brota en página 12 y lo tienen que acompañar unos amigos hacia el obelisco porque estaba convencido que había sido abducido por alienígenas. Ah, estaba... No, cuando se iba, se iba. Cuando se iba, mi rey. Y en El Traductor, va a contar la historia de un traductor trotskista, profundamente de izquierda, que trabaja para una editorial. Con una editorial progresista. En los 90, como no pueden comenzar a vender, la editorial comienza y le encarga a él que haga la traducción de un teórico de derecha extrema alemán que promulga las ideas de la supervivencia del más apto. Ah, o sea, en términos económicos. El traductor trotskista tenía que traducir un texto alemán de un nazi. De un nazi, para básicamente. Resumirlo. Básicamente, que estaba muy de moda en aquel entonces porque era lo que la editorial le estaba pidiendo. Claro. El tipo está metido en todo el circuito sindical de los 90, dentro de su propia, pero es un libro que tiene muchísimo humor y en el medio tiene una historia de amor. Se conoce a una chica que es una adventista en un bar, y es toda una serie de equívocos, porque el tipo dice, bueno, voy a seducirla, pero no puedo seducirla siendo
el trosco tímido que soy, que balbucea palabras y que sola. Entonces el tipo la va como de winner, y por una serie de equívocos la mina va creyendo y son todos personajes rotos los de Benedra. En una sociedad rota, en un contexto roto, bajo un halo de miseria, cinismo, pero con un toque de humor muy divertido. Mirá vos. O sea, ahora cuando nosotros, viste que nosotros hay una especie de cuando recordamos los 90, decía, qué época falopa decís vos, ¿no? Entonces lo tenés al turco diciendo, vamos a salir a la estratosfera, ¿viste? Sí, yendo a que era Chascomús, era que cuando fue con la Ferrari a 200 kilómetros por hora. Bueno, toda esa época que bailando era con odaliscas o no sé con qué clase. ¿Viste? Con Yuya, los Stones, una época completamente atravesada por el consumo de cocaína, Sí. ¿no? Y por la banalidad. Tiene un tinte, por lo menos en mi memoria, de parodia. O sea, parecíamos que éramos la parodia de nosotros mismos. Una época muy, pero muy, muy, muy extraña, que después termina, por supuesto, en un país completamente desquiciado, que es el del 2001. Claro. Digamos, este fue el proceso previo, digamos, a eso, ¿no? Claro, sí. En el 2001 estamos literalmente locos, Sí. en un episodio de brote psicótico. Eso fue el 2001. Bueno, estos son los momentos previos, ¿no? Y Benedra, eso lo hacemos nosotros porque tenemos el diario del lunes. O sea, cuando vos recordás hacia atrás, decís, mirá qué loco esto. Este lo estaba viviendo todo. La ve y encuentra el tono correcto. Y la historia del traductor, por supuesto, está basada en su propia experiencia en Página 12. Claro. Porque él en Página 12 lo terminan echando en el 96. Antes de que se quite la vida, Página lo echa. Y Página ya estaba en ese proceso de transición, en el cual comenzaba a mostrar, para un full trosco como Benedra, digamos, cierta mercantilización, digamos, Claro. con la figura de la Nati. Sí, la Nata en definitiva, ¿no? ¿Viste? Claro. Pero bueno, es un libro muy, pero muy divertido, y este es un libro muy, pero muy extraño, escrito por un autor de culto. Así que yo se los recomiendo muchísimo. Si son lectores curiosos, si andan buscando libros que no se parezcan a otros, bien. Si están buscando voces nuevas, bueno, El traductor y el camino total de Salvador Benedra es para ustedes. Nos queda un minuto y nos tenemos que despedir. Perfecto. Algo que no dijimos, que está bueno que digamos, es vos estás vendiendo libros Están a la de venta. manera online a través de Jardines Ajenos. Exactamente. Que no es, o sea, es de Jardines Ajenos, gente. Claro. O de Jardines Ajenos todos juntos. Claro, por eso el nombre completo es de Jardines Ajenos. @de Jardines Y Ajenos. lo encuentran en Instagram. Lo encuentran en Instagram, pueden meterse ahí, van a encontrar. Yo tengo una tienda nube de todas Claro, maneras. podés comprar online, Puedes comprar online. básicamente. Vas a encontrar un poco la particularidad de estos la están librería a la online. venta. Esto está a la venta, y la particularidad de esta librería online que yo no tengo un catálogo repetido. Es una librería con curaduría. Claro. Cada libro está curado. Son todos Rolls Royce los que vendés vos. Yo compro de a poquito Claro. y son todas gemitas, Perfecto. pensadas puntualmente con muchísimo criterio. Perfecto. Entonces no vas a encontrar 20, o sea, tengo uno de cada uno de estos. Claro. O sea, si dormís, perdiste. Claro. Pues no creo que lo vuelva a traer, voy a traer otras cosas. Tal cual. Entonces, recomendado de esta semana para que puedan comprar en De Jardines Ajenos, Salvador Benedra, El camino total y El traductor. un tipo que fue editado después de morir, como tantos otros, como Kafka Como Kafka. y como tantos otros. Como Fútbol también. Así va a ser todas las semanas, o sea, no todas las semanas va a ser gente que murió y después lo editaron. Digo, No. todas las semanas lo vamos a tener a Fede recomendándonos literatura y aprovechando a ver si alguno de ustedes se entusiasma y le compra alguno de los libros, que están buenísimos. Y bueno, hay un catálogo amplio. Hay catálogo amplio, hay Hay poesía, novela gráfica, hay poesía, hay cómics también, mucho autor fueguino también. hay autores fueguinos. Que si no conocen, tenemos un montón de novelistas, tenemos poetas, tenemos cuentistas Bien. de acá que están re buenos. Hay libros infantiles también de acá que tienen una calidad gráfica enorme. Sí. Así que hay para adolescentes, niños, hay poesía, hay de todo. Entren, escríbanme si quieren charlar de libros, yo siempre estoy con ganas. Siempre está dispuesto. Me mandan un mensajito Claro. y si quieren les recomiendo yo. Fede va. Yo voy, se charlamos de preocupen. libros. Y por eso no cobra. Por hablar no cobra. Pero te vende los libros. Pero, bueno, Fede, vamos gracias. buscando la vuelta. Nos vemos la semana que viene. Dale, Gonzalo.